Hola, buenas noches. Seguimos transmitiendo desde casa, ¿no? En esta semana especial, ¿no? Donde se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo, la pasión de Cristo, que estábamos hablando ayer acerca de ello y del significado que tiene, pues, su muerte, ¿no? Para nosotros. Y me gustaría, pues, aprovechar, ya que estamos en esta fecha, de seguir con el tema, de seguir acerca de la muerte y de la cruz, que son tan importantes, ¿no? Y quiero hacer una traducción de un mensaje que tuve el privilegio de traducir a un hermano que vino de Inglaterra hace ya muchos años, en 1993, pero su mensaje está basado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice la Biblia que cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna y tiene tanta relevancia en 1993 como ahora. De hecho, fue dada en un momento en que realmente en esta epístola vemos, por ejemplo, de los Gálatas, que el apóstol Pablo quedó maravillado de ver que se habían alejado aquellas personas a las cuales él les predicó acerca de la cruz y acerca de la muerte de Cristo, se habían alejado y se habían vuelto otra vez a los rituales, a las tradiciones, a la ley, que la ley es del antiguo pacto. Estamos ahora en la gracia, en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. El antiguo pacto, ley. Nuevo pacto, gracia. Antiguo pacto, el hombre tenía que hacer y esforzarse por hacer las cosas en su propia fuerza. El nuevo pacto, la gracia de Dios, que Dios te da un favor especial para que tú puedas obrar y hacer la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo les dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ya al principio de la historia del cristianismo, este ángel de luz que dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y como no pudo, a través del rugido del león que hizo al principio, que dice la palabra de Dios que como león rugiente está buscando a quien devorar, como no pudo como león rugiente devorar a los creyentes de los primeros siglos, pues entonces usó de astucia y se introdujo en la iglesia como ángel de luz, como un caballo de Troya, como un virus troyano. Y eso es lo que ocurre en muchas iglesias, y por esa razón aquí ocurrió que el judaísmo se había metido de nuevo en esta iglesia. Y bueno, pues hay muchas formas en que se mete la mentira y se meten cosas en la iglesia. Después de predicar este mensaje en España y en la iglesia en particular donde se dio este mensaje, se introdujo el misticismo, el antropocentrismo y el pragmatismo. Todo eso para hacer que la iglesia pudiera crecer en números. Pragmatismo, si una cosa funciona, no importa, el fin justifica los medios. Si funciona, si hace que las personas vengan a la iglesia, pues eso es pragmatismo. Bueno, y ya no importa si realmente le estás dando el mensaje puro del evangelio, le estás dando otra cosa. El antropocentrismo es que esto ocurrió en esa época porque fuimos
fui a una reunión en Madrid de pastores y debatieron sobre este asunto que se vio tan claramente. El antropocentrismo es que ya desplazas a Cristo y edificas sobre tu ego, sobre tu yo. ¿Y qué es lo que el yo demanda y desea? Pues se lo damos. ¿Qué quieres? Algunas personas pues vienen con un evangelio de prosperidad, que todo aquello que tú deseas, que tú quieres, que tú anhelas, pues solamente tienes que pedirlo. Y hacen para que tú lo recibas por fe. Eso es el antropocentrismo. Está basado más en las necesidades naturales del yo y de la persona que la voluntad de Dios. Y el misticismo es que toda clase de manifestaciones ocurren en la iglesia y no son precisamente del Espíritu Santo. Yo he estado en una reunión que tuve que dejar, estaba interpretando a un predicador americano y tuve que dejar de predicarle, de traducirle, porque las manifestaciones que se estaban dando no venían del Espíritu de Dios. Era mágico. Ahí también está el lado oscuro del espíritu, en el sentido de que hay ocultismo y hay manifestaciones y no por eso dejan de ser reales, son reales. Lo que ocurre es que están en el lado oscuro. Satanás también tiene sus ministros, y aquí en la Biblia habla de muchos de esos ministros, como Janes y Jambres, que también resistieron a la verdad, haciendo de este tipo de manifestaciones. Como aquellos magos que cuando Moisés hizo esos espectaculares milagros por parte de Dios, ellos intentaron de imitar. Hay realmente falsificaciones, hay muchas cosas, y eso se introduce en la iglesia. Pero si la iglesia no tiene el evangelio genuino, el evangelio de Cristo, pues entonces tienen un evangelio diferente. Este es el mensaje de esta epístola. En este caso fue a los Gálatas, ¿no? Pero yo, pues, me gustaría traducir este mensaje, que ya lo hice en vivo, en 1993 aquí en Cartagena, ¿no? Y se encuentra en esta epístola a los Gálatas, como he dicho, en el capítulo 6, versículo 17. Y en ese versículo el apóstol Pablo dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y la palabra griega ahí es estigmata, ¿no? Estigmas. Y muchas personas asocian esa idea con Francisco de Asís, ¿no? Uno que fue llamado santo, ¿no? Que parecía que le salían como los clavos en las manos y heridas y cosas por el estilo, ¿no? Y eso también lo tenemos en el cine, como se ha dado también en películas religiosas que hablan acerca de esas personas que experimentan esas cosas físicas. Pero yo quiero decirte que eso realmente no proviene de Dios. Porque Jesús llevó nuestros dolores, llevó nuestros sufrimientos en la cruz. Quien padeció fue Él, para que nosotros no tuviéramos que padecer esas cosas en nuestros cuerpos. Todo eso también es algo que no es producido por Dios. Te lo puedo garantizar, porque tampoco aquí se ve ningún ejemplo de ningún creyente escrito en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios o donde sea. Eso es algo que no es bíblico. Y este hombre, como si los estigmas, ¿no? Dice, fueran algo particular de esa persona que le llamaron santo, ¿no? Pero realmente esto tiene que ser una realidad. Las marcas que voy a decir a continuación en la vida de cada creyente. Pablo dijo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora,
Pablo no estaba hablando aquí de marcas físicas, como he dicho, en sus manos, en sus pies, en su costado, sino que él estaba hablando de las características del Señor Jesucristo que estaban siendo reproducidas en su propia vida porque la cruz había obrado en él. Aunque hubo un tiempo que esa declaración que hizo fue literal en su propio cuerpo. Pero si tú lees el capítulo 11 de 2 de Corintios, donde el apóstol testifica de las cosas que tuvo que soportar por causa del Evangelio, llegarás a darte cuenta que quizás haya sido la persona más mutilada que haya caminado sobre esta tierra. Fue un milagro que después de lo que padeció pudiera estar vivo. Entre las muchas cosas que sufrió por causa del Evangelio están los 195 latigazos que le dieron. Y seguro que cada uno de esos latigazos dejaría una marca imborrable sobre su cuerpo. Literalmente llevó en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, es decir, las marcas por servir a Jesús. Pero eso no es lo que está hablando aquí tampoco, porque esta epístola a los Gálatas fue una de las primeras que escribió al comienzo de su ministerio. Todavía no había experimentado todas esas experiencias. Él estaba hablando de aquellas grandes características espirituales de Cristo, que estaban siendo reproducidas en su vida por medio de la obra, como he dicho, de la cruz en él. Y todas esas características de las cuales el apóstol testifica deberían también ser características en tu vida y en la mía. Porque el llevar las marcas del Señor Jesús no está limitado a una persona. Él escribe esto con la expectación de que ocurra en tu vida y en la mía también. Él dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No era algo que tenía solo en su corazón. La prueba de que era real en su corazón era porque se manifestaba en su cuerpo. En otras palabras, era algo visible para que todos lo pudieran ver. Las personas no pueden ver tu corazón. Muchas personas dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero las personas no pueden ver tu corazón, no pueden ver tu alma, no saben lo que pasa por tu mente. Yo no puedo ver lo que está pasando dentro de ti en este momento. Dios sí puede. Pero puedo ver las evidencias que salen de ti. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, dijo Pablo. Ahora vamos a ver algunas de esas marcas que aparecen en este capítulo 6 de Gálatas. En el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión era el distintivo, el emblema de la religión judía. Pero Dios no está interesado en religión. Dios está interesado en una vida nueva. No es un corte en la carne lo que Dios quiere hoy, sino un milagro de gracia que cambia el corazón humano y lleva tu vida y la mía a ser una nueva creación en Jesús. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando tú y yo hablamos de alguien que ha pasado, nos estamos refiriendo al hecho de que ha muerto, que ha cesado de existir. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que yo era ya no existe más. Y lo que soy ahora es el resultado de estar en Cristo. En la Biblia, en el Evangelio de Juan, vemos a una mujer que le llaman la samaritana, que se encontró con Jesús junto a un pozo y nos viene dicho que dejó su cántaro atrás. Porque el cántaro que llevaba sobre su cabeza era el símbolo de su propia vida. Después de haberse encontrado con Jesús, ya no lo necesitaba más. Ella creyó a Jesús,
Y no solamente le creyó, no solamente escuchó sus palabras, sino que hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, que dejara su vieja vida atrás. ¿Has dejado tú tu vieja vida atrás? ¿Has dejado atrás la persona que tú eres por naturaleza? ¿Ha tenido lugar ese milagro de gracia en tu vida? ¿Que ha quitado tu vieja vida y te ha dado una nueva en Cristo? No eres la misma persona entonces como naciste, sino que has nacido de nuevo. Eres una nueva creación, participante de la naturaleza divina. Tienes un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ti. Aleluya. Y Dios está desarrollando en ti un nuevo carácter. Tienes un nuevo patrón de comportamiento. Ya no vives como antes vivías. Si tenías mal genio en tu vieja creación, ahora tienes buen humor. Si en el pasado mentías, ahora dices la verdad. Si eras un tramposo, ahora eres una persona honesta. Eres una nueva creación. Eres una nueva persona. Has nacido de nuevo. Tienes un nuevo corazón. Tienes una nueva naturaleza y se está manifestando en tu cuerpo. Tienes una nueva vida en Cristo. Amén. Y esta es la primera gran marca. Esta es la primera gran verdad, que no eres la misma persona que naciste en lo natural, sino que has nacido de nuevo por el Espíritu del Señor. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, si vamos al versículo 14 de este capítulo 6, veremos la segunda verdad, donde dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y la segunda gran marca de un cristiano genuino es que tiene la marca de la cruz sobre su vida. Ahora, esto no se trata de tener una cruz colgada en el cuello, ni tampoco ahí puesta en una pared. No es un adorno que ponemos alrededor de nuestro cuello como si fuera algo mágico. Muchas personas llevan cruces de oro. Y a menudo me pregunto si esas personas conocen el significado de la cruz. Hermanos, la cruz no fue un ornamento, no fue un adorno. La cruz era un lugar de ejecución. En los días de Jesús la cruz era una ofensa, era una vergüenza. Lo ves en el capítulo 5, versículo 11, donde dice Pablo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? En los primeros días del cristianismo, la cruz era una vergüenza, era un tropiezo. Pero para aquellos que entendieron lo que significaba y creyeron en esto, era el poder de Dios para la salvación. Si tú quieres conocer dónde se encuentra localizado el poder de Dios, tendrás que venir a la cruz para saberlo. Alguien me ha dicho: donde no hay cruz, no habrá corona. Donde no hay cruz, no habrá salvación. Donde no hay cruz, no habrá liberación de poder. Donde no hay cruz, no habrá cristianismo genuino. Podrás tener bendiciones, podrás tener milagros, podrás tener sensaciones, podrás tener avivamientos, pero donde no hay cruz, no hay cristianismo genuino. Porque la cruz es el poder de Dios para la salvación. Es el instrumento que Dios usa para llevar a la muerte todo aquello que es contrario a su naturaleza. Y por medio de la cruz Dios trata con todas las áreas de nuestro ser. Déjame que te lo demuestre por medio de las Escrituras. Sabrás que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y vive en un entorno. Dios ha hecho provisión por medio de la cruz para tratar con el espíritu del hombre. Eso se encuentra en Romanos, en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 6, donde dice: y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
En primer lugar, la cruz ministra a nuestros espíritus, porque ahí es donde se encuentra localizado la raíz del pecado en la naturaleza humana. Ese cuerpo de pecado en ti y en mí es llamado el viejo hombre. Es la naturaleza del hombre antes de que la cruz obre en su vida. Eso es lo que dice aquí en Romanos 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y el lenguaje que usa Pablo ahí indica que fue crucificado hace más de 2000 años. Tu viejo hombre y mi viejo hombre fue crucificado una vez y para siempre en el Calvario. Allí fue donde Satanás fue derrotado. Allí fue donde el poder del pecado fue anulado. Ese fue el momento donde la provisión para la plena salvación del hombre fue hecha. Y ahí no dice que el hombre será crucificado, sino que dice que fue crucificado. Todo lo que se requería para tratar con Satanás, con tu pecado y con el mío, ha sido hecho. Y cuando te pongas de acuerdo con Dios y creas en lo que Jesús hizo por ti en el Calvario, si no ha sido tu experiencia, lo experimentarás. Dice aquí que eres libre del pecado, que eres libre del poder de Satanás, porque aquel que ha muerto es libre. Y habla en el presente, no dice que voy a ser libre, dice soy libre. Y cuando creas lo que Jesús ha hecho y lo que la palabra de Dios dice, experimentarás ese poder en ti y descubrirás que tienes el poder para vivir por encima del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la Biblia, no practica el pecado. En otras palabras, el hábito de pecar se rompe y el poder se encuentra ahí para capacitarte para que vivas por encima del pecado. El hábito del pecado no se repite más en tu vida. Eres libre para ser un siervo de Jesucristo. Lee el versículo 18 que dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. No dice mañana, dice ahora. Hay provisión hecha en la cruz para que una persona pueda ser hecha libre ahora. Jesús, hablando a los judíos en Juan capítulo 8, les dijo, la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora esas personas querían acomodar o permitir un poco de pecado en sus vidas y querían justificar el pecado en sus vidas. Y Jesús les dijo que entonces que su padre, si así hacían, era el diablo. Y se ofendieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, les dijo Jesús, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, si vuestro padre fuera Abraham, habrían evidencias en vuestras vidas de la realidad de ese hecho. Pero sin embargo me queréis matar. Y cuando les dijo que su padre era el diablo, eso no les gustó nada. Y por esa razón le crucificaron. Así que, en primer lugar, en la cruz Dios ha hecho provisión para nuestro hombre espiritual. Ahora vamos al capítulo 2 de esta epístola a los Gálatas, en el versículo 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Veis? Aquí Pablo ya no está hablando del pecado. Está hablando de sí mismo. Él dice, yo he sido crucificado con Cristo. Yo estoy crucificado, ¿sabéis? Con Cristo. ¿Sabéis que Adán tenía el yo antes de tener el hombre viejo?
Y es lo que hizo con ese hombre, con ese yo que obtuvo el hombre de pecado, el viejo hombre. Ese yo quiere decir mío, esto que es mío, mía, me pertenece, que está pensando siempre en sí mismo, es el yo, es el ego, el hombre centrado en sí mismo. Así que nuestro enemigo realmente no es Satanás. Nuestro enemigo no es el pecado. Nuestro enemigo es el yo, el ego. Y cuando nos enfrentemos a esa realidad, dejaremos de darle lugar al enemigo. Y dejarás de ser víctima del pecado. Dice aquí, yo he sido crucificado con Cristo. Yo te pregunto, ¿estás muerto al yo? Tú dices, no lo estoy. Pero Dios dice que sí lo estás. La epístola a los Colosenses dice que habéis muerto. En primer lugar, hemos muerto por causa de nuestras transgresiones y pecados. Después leemos en Hebreos 2 que Jesús gustó la muerte por cada uno de nosotros. Y Jesús llegó a ser nuestro gran sustituto. La cruz ocupó nuestro lugar y murió no solo por el pecado, sino por el yo también. Nos viene dicho que aquel que no conoció pecado, él murió para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. En primer lugar, él murió para tratar con nuestro hombre de pecado. En segundo lugar, murió para tratar con nuestro yo. En tercer lugar, murió para tratar con nuestro hombre carnal. Eso se encuentra en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es maravilloso saber que Cristo murió para librarte de Satanás y del pecado. Y es maravilloso darse cuenta que murió para liberarnos del yo. Pero también donde muchas personas tienen problemas es en el ámbito de la carne. Y aquí dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. En Juan capítulo 17 tenemos la gran oración que hizo Jesús, donde Jesús no solo oró por aquellos que se encontraban con él en la tierra, oró también por todos aquellos que creerían en su nombre. Eso quiere decir que está orando por ti y está orando por mí. Y Dios quiere que en esa oración se cumpla, también esa oración se cumpla en tu vida y en la mía. Y escucha una de las cosas por las que oró Jesús. Él dijo, Padre, tú me has dado potestad sobre toda carne. Y tú dices, yo sé que tenía potestad sobre su propia carne. Pero Jesús no se estaba refiriendo aquí a su propia carne, porque no estaba orando en primer lugar por sí mismo. Estaba orando por ti y estaba orando por mí. Y dijo, Padre, me has dado potestad sobre toda carne. Hermanos, ¿tiene Dios potestad sobre tu carne? ¿O tu carne gobierna tu vida? Los deseos de la carne, los apetitos de la carne, cuando son usados en la voluntad de Dios, son buenos. Pero cuando nos sacan fuera de la voluntad de Dios, la Biblia dice que es pecado. Hermanos, ¿gobiernan vuestros apetitos vuestra carne con relación a vuestra vida sexual, en relación con vuestra manera de comer y de beber, en relación con otras personas? Padre, dijo Jesús, tú me has dado potestad sobre toda carne. ¿Tiene Dios potestad sobre tu propia carne? Aquí dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora vamos a la siguiente marca en el versículo 14 del capítulo 6, donde dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que hemos visto que ha tratado con mi viejo hombre, ha tratado con el yo, ha tratado con la carne, y ahora está tratando con el hombre que tiene una relación con el mundo. Dice, el mundo me ha sido crucificado a mí. El gran compositor de himnos, Charles Wesley, dijo esto, estoy muerto al mundo y a todos sus juguetes, a su vana pompa
y a sus gozos que se desvanecen. En otras palabras dijo, estoy muerto al mundo. El mundo no tiene ningún reclamo sobre mí. El mundo ya no tiene ningún poder sobre mi vida. Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las Escrituras dicen que aquel que ama al mundo es un enemigo de Dios. Y tú y yo, hermanos, vivimos en un mundo que es materialista, que continuamente demanda nuestra atención y nuestra servidumbre. Y somos bombardeados continuamente por sus juguetes y por sus modas. El profeta lo puso con estas palabras. Todos, como ovejas, hemos sido descarriados. Si el mundo lo hace, la gran mayoría lo seguirán. Así es como funciona la moda. Así se hacen ricos los diseñadores de moda. Alguien en Madrid o en París o en Roma diseña cómo algunas personas deben vestir. Y cuando un miembro de la realeza, una princesa famosa, luce un vestido, la mayoría de las damas de la sociedad seguirán esa línea. Y no importará si esa moda es modesta o inmodesta. Y muchas de esas modas cada vez son más provocadoras. Hermanos, la iglesia en términos generales está siendo influenciada por el mundo. El mundo ha entrado en la iglesia. Si todo el mundo lo hace, creemos que es legítimo que nosotros también lo hagamos. Pero el mundo no es nuestro patrón. Jesús es nuestro patrón. La Biblia es nuestro patrón. Y quiera Dios guardarnos en su palabra. Hubo un tiempo, un grupo de cristianos en Inglaterra que se llamaron puritanos. Y la gente se burlaba de ellos porque vivían una vida pura. Pero Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. No solamente el mundo estaba crucificado para Pablo, sino que también dijo, yo he sido crucificado al mundo. En otras palabras, mi vida es el testimonio del poder de Dios. Porque la cruz no es solo un evento histórico, sino también es una evidencia contemporánea para aquellos que la han experimentado. Ha obrado en todo mi ser. El viejo hombre ha sido crucificado. El yo ha sido crucificado. La carne ha sido crucificada. El mundo ha sido crucificado. Y ahora vivo una vida crucificada al mundo. Jesús dijo, si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no lo hacéis, no podéis ser mis discípulos. No puedes ser un discípulo de Jesucristo a menos que estés preparado para ir en el camino de la cruz. Tú podrás tener un evangelio con todos los demás estímulos, como he dicho al principio, pero si no vas por el camino de la cruz, no podrás ser un cristiano genuino. Porque la cruz es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es la respuesta a todas tus necesidades. Y fue cuando tú y yo abrazamos la cruz que nos convertimos en nuevas criaturas. Y nos alzamos a una vida de resurrección. Y llevamos esas marcas en nuestros cuerpos. Confío que la cruz no sea una cruz de oro alrededor de tu cuello, sino que ha sido escrita en toda tu vida. Vamos a la quinta verdad en Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, esta es una ley en la naturaleza, que lo que tú siembras vas a cosechar. Eso es inevitable. Si siembras para la carne, cosecharás en la carne. Si siembras en el espíritu, cosecharás en el espíritu. Si siembras en lo natural patatas, no vas a cosechar naranjas. Es una ley en la naturaleza y es una ley en el espíritu. Tu fruto será la manifestación de tu semilla. Ahora vemos cuál es la semilla en el capítulo 3, versículo 16, donde dice, ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y conocéis la parábola del sembrador. Jesús dijo que la semilla era la palabra de Dios. Y no estaba hablando acerca de versículos de la Biblia, estaba hablando de sí mismo. La gran palabra viva. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es la gran declaración que encuentras en el principio del Evangelio de Juan. Jesús nos viene descrito ahí como la gran palabra viva. Jesús viene ahí descrito como la simiente de Dios. Y por eso viene ahí descrito como esa gran simiente, ¿no? Y dice que cuando esa semilla es plantada en tu corazón, tienes entonces la simiente de Cristo. Antes tenía la simiente del pecado y cada semilla se reproduce según su especie. Y todo el tiempo que tenías esa semilla del pecado, producías pecados. Pero Jesús vino para cortar ese viejo árbol. Juan el Bautista dijo que vino para poner el hacha sobre la raíz del árbol. Y si tienes tú un árbol que produce malos frutos, o lo talas o lo arrancas. Por eso Jesús literalmente fue crucificado en el árbol. Y por esa razón Dios tenía que cortar ese árbol. Y entonces viene por medio de su espíritu y planta una nueva semilla. Por eso dice que vuestra simiente es Cristo. ¿Es vuestra simiente Cristo? ¿Cuáles son las marcas en vuestras vidas que vuestra simiente es Cristo? Es la prueba que vuestra semilla es Cristo. Si vuestra semilla es Cristo, entonces vuestros frutos serán Cristo. Capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hermanos, los frutos del Espíritu son una descripción de Cristo mismo. Porque los frutos son una reproducción de la semilla de Cristo. Por medio de sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y aquí no dice por medio de sus dones, o por medio de sus ministerios, ni por medio de sus milagros, sino por medio de sus frutos. Porque se puede manipular cualquier cosa, pero lo que no se puede manipular son los frutos. Porque los frutos son los inevitables y espontáneos resultados de la semilla. Son las marcas infalibles de tu vida y se manifestarán en tu cuerpo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Estas son las características del hombre espiritual. Estas son las evidencias del Cristo morando dentro de ti. Si están en ti, tienes el testimonio de Jesús. Si no se encuentran en tu vida, pues no tienes la evidencia de que Jesús esté en ti. Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Soy una nueva creación y el poder de la cruz está obrando y los frutos del Espíritu se están manifestando en mi vida. Y este mensaje de la cruz, ya te digo que fue dado aquí en Cartagena hace ya tantos años. Yo creo que este es el mensaje genuino del Evangelio. Los Gálatas se fueron otra vez a la ley, a la tradición y a las demás cosas. Y Pablo se quedó maravillado de eso. Hoy en día estoy diciendo que se están entrando el mundo en la iglesia. Y entonces ya todo vale. Pero realmente, si no entramos por la puerta estrecha, si no entramos por medio de la cruz, pues realmente nos vamos a dar una sorpresa cuando lleguemos al cielo. Porque este mensaje es claro. Este mensaje es clarísimo. Que
El evangelio genuino es el evangelio de la cruz. Y por esa razón, Pablo dijo en una ocasión, examinaos a vosotros mismos, mirad si estáis en la fe, porque para vergüenza lo digo, que hay muchos que no conocen a Dios, que no conocen este evangelio, que no lo han experimentado, que le han dado otro evangelio, le han dado el oro y el moro, le han dado todo lo que han pedido, pero no le han enseñado el camino de la cruz, el camino de negarse uno a sí mismo y de morir uno a sí mismo, al yo, al pecado, a la carne, al mundo y al viejo hombre. Y eso es lo que este mensaje ha dicho. Y esto es un mensaje especial para estas fechas. Estamos considerando la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Y este mensaje es lo que realmente es el mensaje de Cristo en estos días. Que Dios os bendiga.